Nuestro tema de análisis aquí en el informativo USA nos acompaña Janiel Melamed, PhD en Seguridad Internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Colombia. Profesor, de verdad es un honor tenerlo. Invitamos a quienes puedan a leer el libro La guerra entre Irán e Israel, de la zona gris a la confrontación directa. Vale la pena. Bienvenido, profesor, y queremos saber la capacidad militar iraní, ¿en qué porcentaje cree usted que ha sido neutralizada? Estados Unidos da el parte de un 90% en la capacidad de lanzamiento de misiles, pero en general, esa gran capacidad militar de Irán, ¿cómo ha sido disminuida? Muchas gracias, Claudia, por tus generosas palabras y un saludo a la audiencia. Creo que hay por lo menos tres elementos importantes para puntualizar. Lo primero, el programa de misiles balísticos de Irán es el más avanzado de la región y tiene décadas de perfeccionamiento. Lo segundo, ese programa de misiles balísticos es una amenaza demostrada no solamente para los vecinos de Irán, me refiero a países árabes del Golfo Pérsico, miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, sino que también se ha demostrado que es una amenaza para Israel, inclusive Turquía y Chipre. Y lo tercero, es importante entender que es cierto este nivel de degradación operativa que están sufriendo las fuerzas iraníes a partir de los bombardeos masivos y sincronizados. Sin embargo, es muy temprano para una narrativa triunfalista en la medida en que ambos bandos se han preparado durante décadas para un escenario de confrontación como el que estamos viviendo, y ambos bandos entienden que esta es una lucha de largo plazo, no es algo de de rápido consumo, de rápida ejecución. Y podríamos, para ponerle en términos muy simples, decir que creo que en parte la disminución de la cadencia de fuego iraní, de sus misiles y sus drones, tiene que ver, por supuesto, con esa disminución de capacidades operativas resultantes de los bombardeos que ha sufrido, pero también bajo una elección racional de cambiar, digamos, su accionar, no continuar en el modo de ráfaga, sino pasar a tiro, en la medida de conservar las existencias que todavía tiene en ese armamento. Profesor, Irán se sigue mostrando amenazante. Sin embargo, lo que dice el jefe del Comando Central es que los ataques con misiles balísticos ya han decrecido 90%, los ataques con drones 83%. La configuración del nuevo gobierno aún no está clara de quién es el líder de ese régimen. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Se está quedando sin recursos Irán? ¿Cómo puede actuar el régimen en las próximas horas, acorralado ya por 6 días de bombardeos? Yo reitero que creo que es una opción estratégica que han tomado de disminuir la cadencia de fuego en la medida en que es absolutamente difícil, reemplazar los arsenales que se han utilizado o que han sido destruidos en términos tan rápidos. La guerra lleva una dinámica muy acelerada. Y en estos primeros 6 días de enfrentamiento, con más de 2.500 objetivos estratégicos alcanzados por la Fuerza de Defensa de Israel, que vuela prácticamente que a bondad sobre el espacio aéreo iraní y logrando destruir más del 80% de las capacidades de radares o sistemas de defensa antiaéreo, el golpe es sensible. Y adicionalmente a eso, pues hay que entender que las guerras especialmente tienen una connotación industrial, ¿no? De todos estos artefactos, misiles, aviones, tanques, radares, esto no se reemplaza de la noche a la mañana, y ante esta eventualidad creo que la dirigencia militar iraní opta por un uso más racional y esporádico de sus instrumentos de presión y de proyección militar. Hay que hacer una precisión, y también va en la línea de esta decisión estratégica, y es que los misiles balísticos tienen una capacidad de trayectoria de 2.000, 3.000 kilómetros, inclusive, es decir, son amenazas para el Golfo Pérsico, son amenazas para Israel, Chipre y Turquía, y también son amenazas para el centro de Europa. Estos misiles son usados para objetivos distantes, a larga distancia. Y los drones suicidas, los Shahid, son mucho más baratos y tienen, por supuesto, una utilidad mucho más positiva si lo consideramos para ser utilizados contra objetivos cercanos, es decir, objetivos alrededor del Golfo Pérsico y todos estos países que han sido bombardeados, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, no tienen que
experimentar una trayectoria de 6-7 horas de vuelo para alcanzar 2.000 kilómetros de distancia. Su objetivo está cruzando el estrecho de Hormuz a 150 kilómetros, volando media hora, 45 minutos, ya están en el objetivo estratégico deseado. Así que hay una distribución de labores y digamos de herramientas, dependiendo de cuáles son los objetivos que Irán tiene pensado golpear. Y miren esta otra noticia, con ataques en la ciudad de Sanandaj, vamos a ver en el mapa, capital de la provincia del Kurdistán, las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel golpearon objetivos del régimen iraní también ahí. Esto fue esta madrugada y fue luego del anuncio de la posible incursión de milicias kurdo-iraníes procedentes de Irak que tendrían como misión seguir debilitando al régimen de los ayatolá. Las imágenes publicadas en las redes sociales, han sido verificadas por Reuters, capturaron el momento en que varias explosiones golpearon la ciudad kurda. Estas detonaciones han sido incesantes en la jornada de hoy ahí en Sanandaj. Recordemos que ayer la cadena Fox News informaba que miles de combatientes kurdos cruzaron la frontera Recordemos que ayer la cadena Fox News informaba que miles de combatientes kurdos cruzaron la frontera desde Irak en una ofensiva terrestre contra el régimen de Irán. Muchos de los milicianos son kurdos iraníes que llevaban años viviendo en Irak y que ahora están regresando al noroeste de Irán como parte de las acciones que buscan impulsar un levantamiento más amplio contra los restos del régimen iraní. Reportes de prensa sugieren que la CIA trabaja para armarlos y que la administración Trump mantiene conversaciones directas con sus líderes. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado esta versión. Haniel Melamed, ¿qué significaría la entrada de tropas kurdo-iraníes armadas y respaldadas por la coalición de Estados Unidos y de Israel? ¿En qué cambiaría la situación y qué otra circunstancia trae ahí en terreno en caso de que esto sea cierto? Claro, esto sería muy importante en la medida en que llevaría al régimen iraní a una toma de decisión estratégica, a un dilema, en la medida en que debería colocar o asignar recursos militares, personal, tropas, armas, para garantizar el control territorial de estas zonas de influencia kurdas, y eso queda en la periferia del país, no necesariamente queda al lado de Teherán, queda en la frontera con Irak. Hay que recordar a la audiencia que los kurdos son un pueblo de más o menos 40 millones de habitantes que están en varios países de la región, Turquía, Siria, Irán, Irak, y tienen una aspiración nacionalista del Gran Kurdistán. Entonces, esta circunstancia tendría un peso muy importante en el desarrollo de los acontecimientos, porque empezaríamos a ver una posible desquebrajamiento del control territorial iraní en zonas de influencia de grupos étnicos que tienen, milicias o grupos armados de índole separatista. Y el caso de los kurdos es solo un ejemplo. Podríamos también prever que podríamos ver algo similar también en la zona del sur, más hacia el estrecho de Hormuz, con los baluchis. Irán es un país con una riqueza étnica muy importante. La mayoría de sus ciudadanos son persas, pero tenemos kurdos, tenemos baluchis, tenemos otras minorías, y algunas de ellas con unas largas reclamaciones de autonomía, inclusive de separación territorial, para conseguir el sueño de una entidad nacional que los represente a ellos fuera de lo que hoy conocemos como el ente territorial iraní. Así que sería un desarrollo muy, muy importante. Sin embargo, en ese momento, también es importante decirlo, sería un desarrollo que tendría un impacto en la periferia de las fronteras iraníes y no necesariamente en el centro de concentración demográfica y de capacidades de liderazgo político, militar y religioso que está, por supuesto, en Teherán. Doctor Melamed, Irán todavía tiene capacidad de respuesta, usted nos lo dice muy bien, y tiene ese sistema de drones que saturan y hacen
ocupan también a las fuerzas de Estados Unidos e Irán. Todavía tiene capacidad de ataque, lo hemos estado viendo. Hay quienes insisten en que esta guerra está perdida para Estados Unidos, para Israel, para Occidente. ¿Usted cree que esta guerra está perdida o esta guerra es posible ganarla? Yo creo que es responsable de mi parte decir que es muy temprano para, digamos, replicar narrativas triunfalistas. No creo que podamos llegar a una conclusión de hacia dónde va a inclinarse la balanza en tan pocos días. Sin embargo, es importante también plantear sobre la mesa un elemento de análisis y es la evolución de los conflictos armados. Mire, Irán en la década del 80, todo el mundo pensaba que iba a sufrir una derrota estratégica contra Irak y terminaron enredándose en una guerra de casi 8 o 9 años de duración, casi una década. Pero las guerras son muy distintas hoy a las que se llevaban en aquel momento en la década de los 80. Hoy tenemos unos componentes no convencionales que están plenamente demostrados que tienen la misma capacidad de daño que un misil. Y en ese sentido, las capacidades iraníes tienen un rezago generacional desde el punto de vista tecnológico frente a Israel y frente a los Estados Unidos. Me refiero puntualmente a elementos como ciberataques, la capacidad de neutralizar o inutilizar sistemas de defensa aérea, radares, radios de telecomunicación, en fin, toda una serie de acontecimientos que no necesariamente están ligados al desplazamiento de grandes contingentes militares sobre el terreno iraní, que es extremadamente desafiante desde el punto de vista topográfico. Así que yo tampoco pensaría que, así como no podemos llegar a replicar, digamos, narrativas triunfalistas, tampoco nos podemos ir al otro extremo de pensar que esto fue un tremendo error y que el tiempo simplemente va a terminar agotando los enormes recursos que tienen ahora mismo, no solo Israel y Estados Unidos, sino el grueso de países a nivel regional que han sido afectados por Irán. Estamos hablando de casi 10 países que han sido o amenazados directamente o ya de plano atacados por la presencia de infraestructura militar en su jurisdicción. Y no solamente países del Consejo de Cooperación del Golfo, que entenderá usted, no les va a faltar la plata ni el dinero para poner a disposición lo más necesario en aras de conseguir sus objetivos estratégicos, sino países como Turquía, miembro de la OTAN. Así que Irán está tomando unas medidas que a mi juicio son reflejo de desespero, tratando de elevar los costos de la confrontación de tal manera que sean demasiados los involucrados y que de alguna manera presionen para un establecimiento de un cese al fuego o alguna ventana de oportunidad que permita una negociación que de alguna manera les permita salvar cara y tratar de conseguir desde el punto de vista político un empate que desde el punto de vista militar no están logrando. Me quedo con eso, profesor Melamed, el desespero de los iraníes, y todavía los americanos, los de Estados Unidos, no pueden ni mostrarse triunfalistas ni derrotistas. Muy temprano para saber si esta guerra se va a ganar. Gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a estar en contacto en NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.